Jóvenes del segundo año de secundaria de la institución educativa Niño Jesús el Ternatito. Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en el curso de anatomía vamos a hablar sobre el sistema muscular esquelético. ¿Ya? El año pasado ya hablamos sobre lo que era el tejido muscular. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar sobre el sistema muscular, o sea, por todos los músculos que forman nuestro cuerpo humano. ¿Sí? Porque decimos esquelético, porque rodea aquí al esqueleto, a los huesos, ¿sí? Para eso primero tenemos que hablar de ciertas características. ¿Por qué tipo de músculo está formado? Por músculo estriado voluntario. Acuérdate, ¿por qué decimos estriado? ¿Por qué? Porque presentan estrías, ¿no es cierto? Y porque es voluntario, porque obedece a nuestra voluntad. Por eso si yo les digo levanten su brazo, a ver, todos levanten su brazo, obedece a tu voluntad. ¿Entendido? Bien, ahora están unidos a los huesos mediante bandas de tejido conectivo que se llaman los tendones. Los músculos se unen al hueso a través de los tendones, que son bandas de tejido conectivo. ¿Qué cantidad de músculos tenemos nosotros? Aproximadamente tenemos 501 músculos estriados esqueléticos. Y si nosotros todos estos músculos los pudiésemos pesar, constituirían entre el 40 al 50% del peso total del cuerpo. ¿Entendido? Bien, vamos a continuar, ¿no? Después, solo esto es para recordar que estamos hablando del músculo, ¿sí? Acuérdate que nosotros tenemos dos tipos de músculos: los músculos estriados y los músculos lisos. Los músculos estriados presentan estrías, acuérdate, estrías en sus fibras musculares, ¿no es cierto? ¿Sí? Las estrías. En esos hay dos tipos: el esquelético, que rodea a los huesos, y el que está formando el corazón, es el cardíaco. El esquelético es voluntario, significa que obedece a nuestra voluntad. Y el cardíaco más bien es involuntario, no obedece a nuestra voluntad. O sino, a ver, díganle a su corazón: corazón, deja de latir. De que no pueden, es involuntario. Y el otro tipo de músculo es el músculo liso. El músculo liso, como su nombre lo dice, no presenta, no hay, ¿qué cosa? No presenta estrías, ¿sí? Este músculo es involuntario y se localiza sobre todo en todo lo que es el sistema digestivo y también en los órganos internos, ¿ya? En los órganos internos. Bien, no te olvides. Bien, ahora vamos a hablar sobre la clasificación, ¿sí? Existen músculos largos, como ven acá, músculos anchos o planos, músculos cortos, como los que vemos acá, y los músculos anulares o circulares. ¿Entendido? Entonces hay 4 tipos de músculos. Vamos a ver los primeros, los músculos largos. Sobre todo se localizan en las extremidades superiores e inferiores, ¿ya? Por lo general estos músculos largos van a pasar por las articulaciones. Pueden llegar a pasar por 2 articulaciones. Un ejemplo, tenemos el bíceps, que se encuentra acá en el brazo, ¿no es cierto? El bíceps, el tríceps, ¿no es cierto? ¿Entendido? Luego pasamos a músculos anchos, son aplanados, ¿sí? Y sobre todo se localizan ¿en dónde? En las paredes del tórax y el abdomen. Ahí tenemos también, por ejemplo, el músculo diafragma. El diafragma es el que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica, ¿sí? También tenemos el músculo dorsal ancho, que también está ahí en el abdomen. Luego tenemos los músculos cortos, son pequeños. Como son pequeños, sobre todo se localizan cerca de las articulaciones, ¿cierto? Sobre todo en los dedos de la mano. Hay músculos cortos. Y por último, los músculos anulares, o también llamados orbiculares o esfínter, se disponen alrededor de los orificios. Tenemos el orbicular de los labios y el orbicular de los párpados. Entonces no te olvides, en la clasificación tenemos músculos largos, músculos anchos, músculos cortos y músculos anulares. ¿Entendido? Bien. Ahora vamos a hablar sobre el origen y la inserción. ¿Sí? El origen de un músculo es cuando el tendón, ¿sí?, está fijo en un hueso que no se mueve. Ese es el origen.
Y la inserción es cuando el músculo termina sobre todo en un músculo, en un hueso móvil. ¿Sí? Origen es la unión de un tendón a un hueso fijo o estacionario, y la inserción es la unión del otro tendón, o sea, donde termina el músculo, a un hueso móvil. ¿Ya? Ese es su origen e inserción. Luego tenemos que ver los músculos, acción del músculo. Acá tenemos músculos agonistas. Este es un músculo agonista que se contrae durante el movimiento, se reduce de tamaño, aumenta de grosor durante el movimiento, y todo lo contrario, el músculo de atrás, que vendría a ser un antagonista, que se relaja durante el movimiento. Ahora, nosotros tenemos que el músculo agonista puede ser a la vez antagonista. ¿Cuándo va a ser antagonista? Cuando, por ejemplo, este brazo nosotros lo relajamos, abrimos esto. ¿Sí? Este músculo se va a relajar, se convierte en antagonista, y el tríceps se va a contraer, se convierte en agonista. Entonces, ¿un músculo puede ser agonista y antagonista a la vez? Sí, puede ser. ¿Entendido? Bien, ahora tenemos que hablar sobre los músculos sinérgicos. Todos los músculos siempre tienen que tener una sinergia. ¿Qué significa eso? Cuando la mamá te dice, a ver, enhebra este hilo, esta aguja, ¿sí? Para eso necesitas que ese movimiento sea perfecto, ¿no es cierto? Que no haya ningún tipo de equivocación. Eso se llama sinergia, que el movimiento sea perfecto. O también cuando tú escribes, ¿sí? Para eso también los músculos tienen que ser sinérgicos, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poco, o vamos a clasificar a los músculos. La clasificación de los músculos es muy amplia. Vamos a hacerle una breve y corta. ¿Ya? Vamos a empezar por los músculos de la expresión facial. Su nombre lo dice. Si hablamos de expresión facial, está relacionada con las emociones. Y si hablamos de emociones, tenemos a la sorpresa, el miedo, la alegría, la ira, la tristeza. ¿Sí? Los músculos de la expresión facial se encuentran en la superficie, o sea, son los que están más hacia la superficie, obviamente debajo de la piel, ¿no? Se originan en los huesos, ¿sí? Es el origen, y se inserción, ¿dónde terminan? En la piel, ¿sí? En la piel se inserta. Entonces, al contraerse, ¿qué va a hacer? Van a contraer la piel, y ahí es donde se originan las emociones, ¿sí? ¿Entendido? Eso. Ahora vamos a continuar. ¿Cuáles son los músculos de la expresión facial? Tenemos el frontal, el de acá, que la acción es elevar las cejas y arrugar la piel de la frente. Dos funciones: elevar las cejas y arrugar la piel de la frente. El occipital, que está en la parte posterior, ¿sí? Desplaza hacia atrás el cuero cabelludo, el occipital. El orbicular de los labios, abrir y cerrar la boca. También nos permite hablar, el orbicular de los labios. El cigomático mayor y menor, estos dos de acá, ¿sí? Cuando nosotros reímos se usa esto, los cigomáticos. El bucinador se encuentra en la mejilla. Cuando nosotros soplamos, ese es el bucinador. El cutáneo del cuello, ¿sí? El cutáneo del cuello. Cuando estamos tristes, el cutáneo del cuello es el que funciona. El risorio, ya su nombre lo dice, se encuentra acá en las comisuras, para que nosotros reímos, ¿cierto? El orbicular de los párpados, abre y cierra los ojos. Y también cuando lloramos, es la progresión de las lágrimas, ¿sí? Y el último, el superciliar, que está acá, es el que arruga la frente. No te olvides entonces, tenemos el frontal, el occipital, el orbicular de los labios, el cigomático mayor y menor, el cutáneo del cuello, ¿sí? El risorio en las comisuras, el orbicular de los párpados y los superciliares, músculos de la expresión facial. ¿Ya? Ahora vamos a otro grupo de músculos que tienen que ver con la masticación. Acá tenemos 4 músculos. El principal es el macetero, que eleva la mandíbula, aprieta al hablar, al comer, al triturar, lo usamos, el macetero. ¿Ya? El temporal, también va a elevar la mandíbula y la va a llevar hacia atrás, la acción del temporal. Los pterigoideos, que están acá, los internos y los externos. Eso cuando nosotros movemos nuestra mandíbula hacia los lados, ahí funciona. Entonces los músculos de la masticación son 4: macetero, temporal, pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Bien,
Y por último, vamos a ver a los músculos que mueven la cabeza. ¿Sí? ¿Te acuerdas de mi amiga Susy Díaz? Claro, la que mueve la cabeza, ¿no? Muy bien. En los músculos de la cabeza tenemos 4 también. El esternocleidomastoideo, este de acá, que es el más grandote de todos. El semiesplenio está acá dentro de la cabeza. El esplenio también está acá, fíjate, en la cabeza. Y el complexo menor, ¿sí? ¿Cuál es la función de estos músculos? De mover el cuello. Por ejemplo, el esternocleidomastoideo, la contracción, o sea, cuando este se contrae, flexiona, ¿no es cierto?, la cabeza hacia la columna vertebral. La cabeza se va hacia adelante. Se va hacia adelante. ¿Ya? Ahora, una sola contracción de ellos va a hacer que la cabeza se gire, ¿no es cierto? Esa es la función. ¿Entendido? Ahora, el semiespinoso en la cabeza, ¿sí?, hace que la contracción de ambos lados extiende la cabeza. Hace que la cabeza se extienda. La de un solo músculo de un solo lado hace que vaya la cabeza hacia un lado, ¿sí? Movamos la cabeza de un lado a otro, ¿sí? Esas son las acciones de los músculos que mueven la cabeza. Son 4, no te olvides, ¿eh? El esternocleidomastoideo, el semiespinoso de la cabeza, el esplenio de la cabeza y también el complexo menor, ¿sí? Espero que esta clase te haya gustado. La próxima semana también vamos a continuar con los músculos que forman parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Nos vemos la próxima semana. Siempre cuídate mucho y pórtate bien. Y siempre haz caso a mamá y a papá, ¿sí? Muy bien, nos vemos, jóvenes y señoritas. Adiós.